Conforme, Bien, iniciamos. ¿cómo están, estimados docentes? Muy buenas noches. El día de hoy, 23 de junio, estamos iniciando la capacitación a nivel de especialidad de la Escuela Profesional de Negocios Internacionales. La universidad, señor de Cipán, a través de todas las autoridades, como por ejemplo la Dirección de Desarrollo Académico, el director de la Escuela Profesional de Negocios Internacionales, en consenso han podido coordinar para poder realizar esta capacitación docente a nivel de especialidad con la finalidad de poder optimizar, de poder potenciar esas competencias de especialidad que tiene como particularidad cada escuela profesional. Entonces, en atención a eso, pues se ha organizado este evento denominado webinar Finanzas Básicas para Docentes. Para poder iniciar esta capacitación, le voy a dar pase al director de Escuela Profesional de Negocios Internacionales, ¿no? El doctor Hugo Espinosa Rodríguez, que se encuentra con nosotros el día de hoy para brindarnos, pues, el saludo respectivo y las palabras de bienvenida. Adelante, doctor Hugo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Magíster Katia, muchas gracias por el pase. Agradecer la presencia del Magíster Walter Zabaleta, quien estoy convencido que los aportes que nos va a brindar el día de hoy nos va a ayudar a mejorar nuestras competencias financieras. Agradecer a todos los docentes, colegas que están el día de hoy acompañándonos en este webinar, que va a ser totalmente práctico, puesto que habiendo conversado hace un momento con nuestro ponente, me decía que lo iba a hacer de manera práctica en el Excel, ¿no? Entonces esto nos va a ayudar a nosotros a mejorar en realidad toda esta parte que muchas veces en la parte empresarial le tenemos miedo a los números, ¿no? Cuando debe ser nuestra mayor fortaleza. Eh, Agradecer y decirles que saquen el mayor provecho de esta capacitación porque siempre la vamos a requerir. Muy bien, muchísimas gracias y damos por aperturado. Ok, gracias. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Hugo, por las palabras de bienvenida a los docentes de la Escuela Profesional de Negocios Internacionales. Asimismo, también nos acompaña el día de hoy la directora de la Escuela Profesional de Administración, la doctora Carla Reyes, que se encuentra también presente como parte de la Facultad de Ciencias Empresariales. Pues bien, ya lo mencionó el doctor Hugo, el día de hoy pues tenemos la grata presencia del magíster Walter Marino Zabaleta Zabaleta. Él es miembro de International Honor Society, Beta Gamma Sigma, actualmente presidente del BGS Perú, Alumni Chapter, además de MBA en el Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además es magíster en gestión financiera y tributaria de la Universidad Señor de Cipán, con una especialización en finanzas corporativas de la Universidad ESAN. Entonces, para continuar con la programación, le voy a dar pase para poder iniciar esta interesante ponencia denominada Finanzas Básicas para Docente al magíster Walter Zabaleta. ¿Cómo está, magíster? Muy buenas noches. Adelante, bienvenido a la Universidad Señor de Cipán. Buenas noches, señorita Katia, Hugo, buenas noches. Muchas gracias por la invitación para dar este webinar. Como Hugo quisiera, lo haría en Excel, ¿sí? Pero el tiempo es demasiado corto, nos pasaríamos en un tema nada más, ni en un tema siquiera, en un cuarto de tema. Lo que yo quiero ahora es más que nada brindar un poco el panorama de todo un análisis de cómo debe partir en una organización, cómo analizarlo, ¿no? Entonces el webinar, más que nada, va a ser una orientación para cómo tenemos que ingresar pensando al análisis financiero. Entonces, voy a hablar sobre ese tema, digamos, voy a compartir mi presentación. Hugo, ¿puedo compartir? Ya está. Ahí está. A ver, perdón, déjame por acá reducir algunas cosas. Listo.
Listo, sí se puede visualizar. Ya, perfecto. Entonces les decía, finanzas, primero tenemos que ubicarnos actualmente cómo está el mundo, cómo se está moviendo el mundo para ir, digamos, aterrizando hasta la micro. Tenemos que ver el macro, en nuestro macro entorno, porque al final lo que vamos a analizar es una empresa desenvolviéndose en entornos políticos como el que actualmente estamos viviendo, entornos económicos a nivel mundial, y especialmente en este caso por la Escuela de Administración de Negocios Internacionales, es importante ubicar las empresas, digamos, en el tema de cómo está ahorita el mercado, el mundo, cómo se está. Como ustedes saben, el mundo está globalizado, estamos hiperglobalizados. Entonces, ya creo que la tarea de hace años, cuando comenzábamos todos a incentivar la globalización, y no solamente Perú, con sus beneficios grandes aportes de todo el mundo para crear una economía globalizada, que yo creo que se logró. Ahora estamos hiperglobalizados. Pero ¿qué está pasando actualmente? Hay una crisis de la globalización. Entonces, porque la globalización nos ha creado ciertos costos de concentrar, digamos, el poder económico en pocas manos, en pocos inversionistas, crisis de medio ambiente, crisis de costos laborales. Entonces, esto nos ha venido realmente en el mundo haciendo cambios de todo tipo. Entonces, ¿qué ha sucedido? Esto empezó, digamos, un poco en el entorno. El entorno, ¿cuál es el nuevo episodio de la economía mundial? Esto empezó en el año 2009, cuando comenzaron las conversaciones entre Estados Unidos y China, aproximadamente, en el que abanderadamente Donald Trump tomó la iniciativa y comenzó a comentar por qué compramos o fabricamos todo en China. Entonces, ahí comenzó un poco el análisis de esta globalización. Los movimientos que comenzaron en ese momento es, ¿por qué no volvemos a casas? Algunos en contra, algunos a favor. ¿Por qué no regresamos todos a casa a producir? ¿Por qué depender de alguien? Y en el interín, como ustedes habrán visto antes de que entre el nuevo presidente de Estados Unidos, había una tensión entre Estados Unidos y China, ¿eh? Esto se agravó justo cuando creamos todavía en estas peleas que venía China y Estados Unidos, en el año 2019, ya justo el 2020, nos llega la pandemia del COVID. Entonces, la pandemia del COVID, ¿qué hizo la pandemia del COVID? Nos genera un cambio en la mentalidad de cómo actuar. Estos 2 años que ya venimos prácticamente encerrados, hemos venido encerrados un periodo importante del 2020, lo cual la economía estuvo, digamos, muy baja, el crecimiento muy lento en todo. Entonces, nos generó una crisis, ¿eh? Esta crisis nos hizo de manera de pensar diferente. Esta crisis nos comenzó a ver que estamos en una situación actual, digamos, pendular. Una situación actual pendular. ¿Qué es que estamos ahora? Ya no es como antes, crisis política. No es una crisis política si somos de izquierda o de derecha. En el mundo se mueve y somos ahora liberales o proteccionistas. Mercados liberales o proteccionistas. Entonces, con estas tendencias nace un fuerte nuevo nacionalismo, ¿eh? Que viene obviamente fuerte del populismo y que acarrea muchos riesgos, ¿no? Entonces las barreras entre los países aumentan por los impuestos, por las restricciones, qué productos ingresan, qué productos no ingresan.
el movimiento migratorio que existe en el mundo también, no solamente para Europa, sino para nosotros mismos, cuando sucede por Venezuela, que comenzamos a decir, ya no lo extranjero, prefiero lo mío, ¿para qué tienen que venir acá? Entonces genera una conciencia mundial, un poco del nuevo nacionalismo. Entonces actualmente sale este concepto que se llama globalization, que quiere decir que estamos tratando de ir a un modelo intermedio entre el proteccionismo y el liberalismo. Esta región en la que hablo, la Latinoamérica, Sudamérica, aún no la ve, como se dice, todavía no la vemos. Europa ya la están haciendo, ya están haciendo los esfuerzos para manejar esta nueva tendencia mundial. Suecia, por ejemplo, ya está implementando estrategias para poder manejar su economía en base a un punto medio de permitir cosas y no permitir cosas. Todavía acá nos escuchan, no hacemos nada, absolutamente nada, porque como siempre creemos que no nos va a llegar. Es como la crisis rusa, que pensamos que no nos iba a afectar porque estamos lejos, y nos ha afectado más de lo que pensábamos, ¿sí? En esencia, los cambios de la crisis mundial nos está llevando a presiones inflacionarias, las cuales estamos viendo en el Perú, en otros países también. El precio del petróleo es altísimo. Los faltantes de mercadería en el mundo se está viendo en los estantes, en los centros comerciales. A veces nos sorprende. Nosotros estamos acostumbrados a ver todas las góndolas llenas, digamos, y vemos cosas, estantes vacíos. Entonces, esto está generando esta crisis. Pero no solamente la crisis mundial viene arraigado sobre eso, también viene por el estatus de poder, ¿sí? El de que se está desbalanceando, digamos, a lo que era antes. Antes era, como a muchos años atrás, era Estados Unidos, de ahí vino Estados Unidos, China. Antes de la pandemia logró China ser hegemónica, prácticamente solo, ¿ya? Prácticamente solo China hegemónica. Y imagínense que ahora también estaba, antes que Rusia entre en guerra, que todavía es otra consecuencia más de la crisis mundial, China, Rusia. Y si le sumamos al bloque asiático, China, Rusia e India, entonces el bloque y la balanza va a ser distinta en el mundo. Distinta en el mundo. Por lo tanto, la producción, por ejemplo, de Latinoamérica, o el crecimiento del PBI de Latinoamérica no ha llegado ni siquiera nunca a la producción industrial ni a 2 dígitos, ni a 2 dígitos de crecimiento, comparado con Asia, que lidera el crecimiento. Estados Unidos y Europa ya están prácticamente parejos, muy abajo. Entonces, vamos a depender bastante de estos bloques, ¿no? Esto es importante, ¿por qué? Porque en las empresas que trabajamos tenemos que entender que ya no, como les decía inicialmente, estamos en un mundo ya hiperglobalizado, que dependemos de cualquier cambio en el mundo, nos afecta. Y peor, la crisis interna de cada país. Entonces, en una empresa, cuando empezamos a evaluar, a veces tenemos que ver todo, ¿no? Puede que si somos una empresa industrial, puede que nosotros estemos exportando o importando productos de muchos otros países, lo cual nos va a afectar. Y en el análisis tenemos que tener bien claro cómo se está moviendo todo el mundo, ¿no? Pero como le decía, no solamente es estas cosas, sino también el tema sobre el consumidor, ¿sí? El consumidor, estamos llegando nuevamente a épocas, como le decía, todo el mundo, el extranjero no es bueno, es mejor nosotros, el nuevo nacionalismo está creciendo, mejor hacemos todo. En esta coyuntura, ¿quiénes se han beneficiado más? Son las pymes, porque las pymes obviamente se pueden mover más rápido que las empresas medianas, más grandes. Las grandes
se mueven más lento. Entonces las pymes en todo el mundo se han beneficiado. ¿Pero qué nos lleva que estas pymes se hayan beneficiado? Que volvemos nuevamente, por ejemplo, si antes íbamos a comprar pan a un centro comercial, en estos de acá, en el caso del Perú, Bon, todos los supermercados, ahora nuevamente estamos regresando a la panadería de la esquina, a la bodega. Estamos regresando, como se dice, back to basic, a lo básico que hacíamos antes, ¿no? O sea, el consumidor se está moviendo de esa manera. Eso también hay que tener en cuenta cuando evaluamos una empresa. ¿Cómo nos puede estar afectando eso, ¿no? Hubo el audio. Sí, doctor, un momentito. Magíster Katia. Magíster Katia, por favor, su audio. Disculpe, doctor. Ya, no se preocupe, muchas gracias. Entonces les decía, no solamente hay una crisis como les comento, ¿no? También hay del consumidor. El consumidor, ahora las empresas están regresando, como dicen, a lo básico. Y como se decía antes, hay que poner al cliente al centro nuevamente. El cliente es el que tiene la razón. Hay una generación, la generación Z, tiene otra filosofía. Los consumidores actuales de las empresas tienen otra filosofía, por ejemplo. Antes era el consumismo puro, la tendencia de la velocidad que ha venido desde la revolución industrial prácticamente ya se está terminando, porque esta generación Z es nada de que tiene que ver con la filosofía del consumismo, sino de un consumo consciente. ¿Y qué es un consumo consciente? Comprar menos, comprar mejor y más inteligentemente. Entonces esta es la generación que está moviendo también al mundo, está moviendo las empresas. Hay una encuesta que en el mundo que el 76% de la generación Z le da lo mismo que las marcas desaparezcan. No les interesa. Eso quiere decir que se está regresando a lo básico. Y el nuevo movimiento que está en boga es el movimiento slow. El slow es el movimiento que promueve una vida más calmada, digamos, focalizándose en algunas actividades que priorizan el desarrollo personal, ¿no? Como se dice, la generación Z está preocupado en el medio ambiente, está preocupado en qué le dejamos en el planeta, está preocupado en muchas cosas, ¿no? Eso también hay que tomar en consideración si somos empresas, ¿no? No hay que nunca estar divorciados del análisis internacional, ¿no? También tenemos que tener, ¿no? Teníamos que tener en cuenta eso. Entonces, como les decía, regresar a lo back to basic, regresar a lo básico es ahora. Actualmente, el mundo tiene una crisis de valor. Como al momento que dicen los consumidores, el 76% del mundo, que le da lo mismo que las marcas desaparezcan, quiere decir que hay demasiadas propuestas de valor en el mundo, pero ninguna es relevante. No generamos valor, ¿no? Y esa es la crisis que tenemos actualmente en el mundo, generar valor. Y justamente generar valor significa lo que vamos a hablar ahora en el análisis de la empresa. Porque al final, la empresa, una organización, tiene que generar valor. Y para eso tenemos que analizarlo previamente. Ya analizamos en qué escenario estamos, sabemos cómo se mueve el mundo actualmente, qué estamos haciendo, cómo han venido nuestros resultados, y nos podemos dar una explicación del por qué los costos han subido, por qué mi costo de producción es más, porque si sube el precio la competencia no lo sube, soy eficiente. Entonces, para eso sirve el análisis que tenemos que realizar. Entonces, pero esos análisis parten de los estados financieros. Entonces, ese tipo de análisis parten de los estados financieros. Esa es la base para analizarlo, ¿no? Entonces, los informes financieros, que normalmente se presentan en una organización, son, por ejemplo,
el balance general, el estado de resultados, bueno, el estado de ganancias y pérdidas era antes, pero ahora se llama estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo. Son las notas de los estados financieros que normalmente debemos evaluar. En las empresas pequeñas o microempresas, obviamente no, cuando hacen ese análisis, no saben construirlo, pero ya partamos, digamos, de la pequeña, no micro, de la pequeña empresa para arriba, que ya desde la SUNAT, y no solamente por la SUNAT que les exige pagar los impuestos, sino si una empresa pequeña, ya que sea, digamos, con ventas, aunque sean mínimas al año, ya tiene que acostumbrarse a manejar sus balances, sus estados de resultados, bueno, el estado de cambio de patrimonio neto ya es un poco más para la mediana y gran empresa, y el flujo efectivo es de igual manera, pero de todas maneras ya el balance general y estados de resultados debe ir acostumbrándose de la pequeña empresa. Ya para las medianas y grandes, o desde pequeñas también de un cierto nivel, hay que leer también los informes, qué opinión tienen los gerentes de cualquier crisis que haya pasado en la organización, al año en lo que ha pasado, también qué ha habido, el año de la pandemia, por ejemplo, el siguiente, la crisis de los consumidores, por qué han bajado, han subido las ventas, qué está haciendo la competencia, hay que leer los informes también, hay que estar atento a esos informes. Otro de los informes claves son el dictamen del auditor, ¿no? Normalmente ya en mediana y gran empresa tenemos que estar atentos a las auditorías, pero no solamente auditorías contables y financieras, que muchas veces pueden hacerlo. La auditoría puede ser muy, muy buena, estructurada contablemente, pero no te da luces de ningún tipo para ver si lo está manejando bien o mal la organización. Porque a veces los estados financieros o la contabilidad es una cosa y las finanzas son otras. Y la realidad es las finanzas. Entonces, que el dictamen hay que estar pendiente siempre de lo que dice una opinión, hay que revisar si esa opinión realmente no tiene sesgos, no ha sido contratado con sesgos o con, digamos, con una manera de que lo tienen que ver para que de una manera muy positiva para los accionistas o para un inversionista. Hay que tener firme que si ponen una opinión adversa hay que subsanarla, no hay, ¿eh? Y también si hay abstenciones y todo. Tenemos que analizar todos los puntos de un auditor. Entonces, estos son nuestros elementos para comenzar a hacer los análisis financieros. Tener el balance general, construir el balance general si es pequeña empresa, acostumbrarse desde la micro, hacer una micro dice, pero ¿para qué? Si solamente vendo 3.000 soles, 5.000 soles, subsisto. Yo siempre les digo, si ustedes quieren crecer realmente, quieren ser más grandes, para eso están trabajando, para eso están empezando, los emprendedores. Ustedes están empezando, entonces acostúmbrense a construir su balance, su estado de resultados, por lo menos desde que empiezan. Aunque vendan 5.000 al mes, 2.000 soles al mes, o 20.000 al año. Entonces, igual, las grandes empresas son lo mismo, en lugar de 20.000 son 20 millones, y los otros 10 millones, igualito, solamente se cambian, lo que cambia son los ceros, nada más. El resto, el impacto de las ventas para un emprendedor es el mismo impacto para los accionistas grandes o mayoritarios, los costos son los mismos, los impactos son los mismos, uno tiene una planilla de 3.000 trabajadores, uno tiene 3 trabajadores, pero los impactos son los mismos. Entonces, hay que acostumbrarnos a recomendar siempre de la microempresa hacer sus estados financieros. En el balance, bueno, como el balance, ¿qué nos muestra el balance? Una situación, digamos, de lo que tenemos como organización al inicio o al final del periodo. Al empezar nuestra empresa o al terminar un periodo, que en este caso es el 31 de diciembre, anualmente. ¿Qué tenemos, por ejemplo, el 31 de diciembre de un año? ¿Cuánto hemos terminado el año? ¿Cuánto efectivo realmente hemos terminado el año? ¿Eh? Si tenemos a veces cuando son empresas, mucho efectivo tienen. Es conveniente
que había un poco de eco. Le decía, ¿es conveniente o no conveniente tener mucho efectivo, ¿no? Por ejemplo, estos últimos años, muchas empresas han usado el financiamiento de reactiva. Algunos han pedido siempre, como se dice, más dinero por si acaso, ¿no? No necesitaban tanto, pero si necesitaban 1 millón, pedían 2, si necesitaban 2, pedían 4, y así. Y no todo se gasta, y todos lo han tenido, muchos lo han tenido en efectivo, en reserva. Pero como el costo es tan bajo, porque los costos de reactiva pues, han sido de 1 o 2%, dependiendo del tamaño de la empresa, no ha sido muy costoso, entonces lo tienen efectivo para alguna posible inversión, o para pagar las primeras cuotas. Entonces, pero en unas épocas normales, tenemos que ver si es necesariamente tener efectivo o lo tenemos que tener invertido. Entonces, nosotros vamos a evaluar eso también. Las cuentas por cobrar, ¿eh? Es otra parte del componente que tenemos ahorita, ¿eh? Lo que hemos vendido, cuántos le hemos dado crédito, a qué plazos, a qué montos, si realmente nos van a poder pagar o no nos van a poder pagar. Tenemos que evaluar eso también. Si somos una empresa industrial y tenemos inventarios, 3 tipos de inventarios existen en una empresa industrial, ¿no? Inventarios de materia prima, ¿no? De productos terminados y de productos en proceso. No solamente industrial, un agroindustrial o hasta un cultivo. Los productos en proceso, todo lo que he ingresado en mi cultivo, por ejemplo, los insumos que estoy poniendo a la planta, va creciendo también ese inventario. Tiene sus fechas de cosecha donde se convierte en producto terminado, entonces también hay que estar evaluando. En la empresa de servicios no hay tal vez inventario, solamente hay veces como los hoteles, restaurantes, hay poco inventario porque ellos viven del día a día, no pueden guardar mucha comida en la nevera, fresco, que todo el mundo, por ejemplo, los restaurantes venden fresco, tienen que tener realmente poco inventario de otro tipo, de corriente estoy hablando, ¿no? En activo corriente del inventario, ¿no? ¿Qué puedo más? En empresas de servicios, tener mis propios insumos pequeños nada más, o sea, es muy pequeño. Pues en una empresa de servicios, también el de educación, dependiendo del tamaño, sea del colegio, universidad, también obviamente inventario de papel, inventario de muchas cosas que usan para dar la educación, puede ser alto también, ¿no? Entonces, hay que ver si es realmente conveniente o no conveniente, y eso viene en las políticas, ¿no? Más adelante, ¿no? Los gastos pagados para anticipados son los que normalmente son los que pagas en alquiler. Por ejemplo, a veces alquilas un local para construir un punto de venta y me piden adelantado 1 año, medio año, o 1 mes, hasta 1 mes. Y a fin de año ya pagué todo el año, entonces eso también figura en el balance, que tengo ahí dinero ya adelantado de un local, ¿no? Inversiones en valores, cuando ya estás en funcionamiento y a veces el efectivo ya no lo quieres tener mucho en efectivo, lo puedes trasladar a inversiones en valores. Lo reduces el efectivo y lo pasas a inversiones en valores. Si eres un inversionista o un empresario conservador, lo pasas a bonos, a una renta fija, que sabes que te va a rendir un poco más, ya que los bancos te dan una tasa de interés mínima, entonces lo puedes invertir en acciones. Si eres una persona arriesgada, lo puedes poner en acciones y tú mismo invertir en acciones, pero eso también cabe mucho riesgo, ¿no? Te puedes perder, y al perder pierdes el dinero de la empresa. La empresa puede invertir, está bien, pero dependiendo si lo necesita muy inmediatamente, y eso lo vamos a ver si que realmente los activos corrientes, lo que tengo que pagar inmediatamente, son más altos que los activos corrientes, entonces no puedo darme ese lujo de tener inversiones en valores, ¿no? ¿Qué figura también en el balance? En el balance figura el activo no corriente, que hay dos rubros principales, que es el activo fijo y los activos intangibles. ¿A qué se refiere el activo fijo? A todo lo tangible, ya no, el otro es intangible, todo lo tangible, o sea, terrenos, inmuebles, maquinaria y equipo, muebles de oficina. ¿Qué necesita mi negocio para funcionar? Algunos deciden alquilar y hacer en un terreno alquilado, otros prefieren comprar y construir en el terreno, quieren invertir en activos de inmuebles, en sus oficinas. El riesgo, por ejemplo, que se corre en esto
en puntos de venta, cuando tú compras, si eres una empresa comercial, hasta en unas plantas, que la zonificación cuando tú comenzaste era industrial, pasan los años y tu zona industrial ya no es nada industrial y sale muy costoso mantenerse así, por lo tanto tienes que deshacerte de esa propiedad y comprar otra propiedad. Entonces las decisiones de muchas otras empresas es mejor alquilar el terreno por un periodo de tiempo de 5 años como mínimo y 10 años como máximo. Ahí se puede ver, si ya no rinde, te vas a otra zona donde comienza a ser rentable. Entonces, eso también se tiene que decidir. Por si tengo mucho activo, decido alquilar mejor o hacer inversiones. Y otra parte clave, la cual es el activo intangible, la cual a veces muchas empresas, hablando ya de mediana y grande, dejamos de lado, no solamente mediana y grande, de pequeña empresa, dejamos de lado de hacer inversiones en activos intangibles. Como les decía, en este momento muchas empresas no saben manejar, por ejemplo, su marca, el branding, como lo conocen, no saben gestionar su marca. Y el resultado es que el 79% del mundo dice que no le interesa si la marca desapareciera, ¿no? Incluidos los más grandes. Entonces, imagínense si hablan por las más grandes, ese 79%. ¿Cómo está haciendo el resto de empresas? ¿Qué están haciendo con su activo intangible? Cuando vean su balance van a ver activo intangible, muy probable 0, o muy poco, o el menos del 1% en comparación con el activo fijo. Todo el mundo se fija en el activo fijo, menos en el activo intangible. Cuando leo un balance, dice, ¿pero en dónde está mi dinero? En activo fijo. Y intangible, 0. Entonces, no he generado marca, mi marca no vale. ¿Qué pasa? No tengo un valor que yo pueda, digamos, atender. Entonces, también eso se lee en el balance. Esos los activos, es lo que empresa tiene. Los pasivos son las obligaciones que tenemos. En un momento determinado, los pasivos corrientes son a corto plazo y los pasivos corrientes de un año para más. Y tenemos en los pasivos corrientes las cuentas por pagar, que por lo menos tiene que estar calzando con las cuentas por cobrar. Si yo lo vendo a crédito de 30 días, a mis proveedores tengo que pagarlo más de 30 días. No puedo vender a 30 días y a mis proveedores de mis insumos para fabricar un producto pagarle en 15. Estoy desfasado 15 días. ¿Y qué hago con esos 15 días? Con esos 15 días, alguien tiene que financiarlo. En este caso, tengo que recurrir al banco, o tengo que recurrir a mi bolsillo, o aportes de capital. Las cuentas por pagar tienen que analizarse igual con las cuentas por cobrar. O sea, no puedo solamente, tenemos que fijarnos en el ciclo operativo de la empresa. No podemos dar crédito por darlo, y tampoco negociar por negociar con los proveedores. Se va negociando en función, más adelante vamos a ver, digamos, ya en función a los ratios, para poder tomar hacer una buena negociación, negociarlo de una manera coherente. Igual, las deudas financieras, a corto plazo, ¿por qué fueron? Tal vez fueron justamente para financiar esas cuentas por pagar. A veces las deudas financieras también se generaron, ¿para qué? Para financiar las cuentas por cobrar. Por ejemplo, puedes tener una buena venta, pero el cliente te hizo un buen pedido, te dijo que te pagaba por partes, pero en 6 meses, con los intereses respectivos. Entonces, pero está bien, tú le puedes dar en 6 meses, o un año si deseas. ¿Quién financia ese crédito? Tiene que ser voy al banco y le digo, mire, este cliente me lo pide un año y me va a pagar en estas cuotas y dame un financiamiento para cubrir ese crédito y para que siga mi ciclo operativo como empresa. Entonces, no me perjudica. En la parte corriente de la deuda a largo plazo es lo mismo. La parte corriente de la deuda a largo plazo es, a veces, las deudas a largo plazo normalmente están relacionadas con financiar inversiones de activo fijo, inmuebles, maquinaria y equipo, porque ese activo no se va a recuperar tan rápido, digamos, su inversión. Eso toma tiempo, entonces, por lo tanto, lo pido a mediano plazo. No hay que cometer errores como muchas veces en agricultura, muchos agricultores, algunos empresarios
empresarios, por ejemplo, utilizaban mucho deuda a corto plazo para comprar terrenos que son productivos, obviamente, también a corto plazo. Entonces, ya eso es imposible de pagar, ya prácticamente desde el inicio empieza mal. Porque un terreno tiene que producir primero 1, 2, 3 años para que vaya pagando ese terreno. No puede que un año, que sembrío sería para que pueda pagarlo en un año. Entonces hay que ser coherente también en las inversiones. Bueno, los pasivos no corrientes son deudas, la otra parte de deudas a más a largo plazo, que pueden llegar hasta 5 años normalmente. Los leasing también están dentro del tema de pasivos. Y finalmente el balance tiene el patrimonio, que es la participación de los accionistas, qué capital social empezaron, realmente fue el adecuado para empezar, para su visión, misión que tuvieron adecuada la inversión o no. Las reservas ya se viene dependiendo del tamaño de la empresa, ya tienes que hacerlo legalmente, que es el 10%, y tienes que ir anualmente hasta llegar a esa cantidad más o menos del 10% de capital social. Y las utilidades retenidas es lo mismo, que refleja que los resultados que ha generado un año tú no lo hayas repartido, entonces lo tienes retenido ahí hasta el próximo periodo, que lo repartas o lo capitalices dentro de la organización. Entonces, el balance siempre es importante para ver qué es lo que una empresa tiene y a quién debe, así a simple vista, ¿no? Y lo que les comento de cuenta por cuenta es, digamos, saber qué puede haber sucedido en esta organización en este año. Y de ahí vienen ya más al análisis más adelante sobre muchos temas adicionales, ¿no? Ya entrando un poco más al análisis financiero, como les decía inicialmente, hay que tener varias fuentes de información como son los estados financieros, los reportes empresariales, los reportes sectoriales, sectores, cuáles están actualmente, en qué sector me muevo, como se dice, en qué sector estoy actuando, el sector educación, el sector salud. Por ejemplo, el sector salud está bien golpeado para muchos y para otros no. El sector financiero, ¿no? También, por ejemplo, el sector financiero que estamos viendo con las medidas populistas, por ejemplo, que se están dando, también tiene que estar preocupado por todo lo que se está pensando hacer, digamos, comenzar a un exceso de liquidez ficticia, porque bonos y regalos, ¿de dónde salen? Si las ventas bajan, no hay menos impuestos, y al haber menos impuestos, ¿con qué dinero estás financiando todo eso? Recordando las épocas de nuestro expresidente Alan García, usaba la maquinita, ¿no? Porque igual nos generaba bastante inflación, ¿no? Y al final llegamos a una crisis generalizada. Entonces tenemos que ver en qué sector nos estamos moviendo. El sector salud, por ejemplo, ¿no? El sector salud, a muchos les ha ido muy bien por la pandemia, no por atender el COVID, sino que al momento que digamos, la estructura de todo es salud, MINSA, COPAR, al 100% COVID, se dejaron de atender el resto de servicios. Entonces, han tenido que muchas personas migrar al sector privado, o el mismo de salud o MINSA ha tenido que alquilar o tercerizar con la empresa privada para que brinde el resto de servicios para el resto de sus pacientes. Camas UCI, ya no, o sea, no había para otra especialidad que no sea COVID, entonces han tenido, pero necesidades de UCI siempre hay. ¿Quién nos da? El sector privado. Pero también el sector privado en salud no solamente es eso, sino que el sector privado de salud vive de las EPS, miren, una cadena de las EPS, de las empresas aseguradoras, ¿no? Entonces, también tenemos que ir analizando las empresas aseguradoras. El sector agroindustrial,
a evaluar los precios, evaluar cómo van las tendencias de consumo, como les decía, les conviene el consumidor Z tal vez a los agroindustriales, ¿sí? Porque es todo, ese movimiento slow, ¿sí? ¿Por qué la velocidad? ¿Por qué tan rápido quiere todo el mundo? Háganlo lento, consume, sé consciente, estamos haciendo. Entonces, puede que esa tendencia le favorezca al sector agroindustrial, ¿no? Al sector construcción, que es uno de los motores de la economía, ¿no? Tenemos que ver también si estamos dentro. Estamos dentro, somos intermediarios, somos constructores, proveedores al sector construcción. Tenemos que saber cómo va ese sector para ver si nuestra empresa está a la altura, para poder ver si realmente lo que hacemos está bien. Entonces, hay distintos sectores, ¿no?, que tenemos que ver y evaluar, ¿no? Después también, ¿qué nos puede dar la fuente de información? Entrevistas con ciertas personas, académicos, asesores, que también nos pueden ayudar, ¿sí? Reportes de mercado, artículos. En las empresas medianas y grandes, obviamente, pueden pagar asesoramientos, pero en las pequeñas, las chicas, que por lo menos, como siempre les digo a los pequeños empresarios, a los micro, por lo menos cómprese, en lugar de comprarse Popular, cómprese Gestión, ¿eh? Que creo que cuesta 50 céntimos más, y por lo menos te vas enterando de algo. Entonces, y el mercado, fuente de información, para tu empresa te va a servir, para ver cómo las tendencias. Lee, si quieres crecer, tienes que estar enterado, ¿no? Entonces, un análisis financiero que realizamos tiene la capacidad de emitir una opinión sustentada de la situación y perspectiva futuro de una empresa. Así como estábamos leyendo el balance, igual los estados resultados que generan a la organización, los estados resultados prácticamente es conocer cuánto te queda de utilidad después de haber vendido. Yo vendo, tengo mis costos, genero una utilidad bruta, digamos. De ahí vienen los gastos administrativos, los gastos de ventas, de administración, y viene la utilidad operativa, ¿no? En la utilidad operativa vienen otros ingresos o gastos, de ahí vienen los impuestos, y después de los impuestos me genera todo, ¿no? ¿Cuánto he tenido? ¿Cuánto ha sido realmente rentable en función a las ventas mi organización? Entonces, ¿qué más tenemos? Tienen que tener la capacidad de ¿qué? Este es análisis financiero. De dar una información completa, no a medias, no solamente un simple ratio, no un simple porcentaje, completa, el por qué. Me estoy moviendo en un mundo de esto, en un sector acá, en un país así, en una región así, por lo tanto, mis competencias son estas, y esto es lo que me está pasando. Esa es una información completa, esa es la capacidad de tener una información completa. No solamente el resultado per se de una operación matemática, de suma y resta, ¿no? Brindar los elementos necesarios para tomar una decisión, obviamente, sino cómo hago para tomar decisiones en una organización. Tengo que tener un ratio. No solamente en finanzas, igual que en la parte estratégica, los KPI son importantes, ¿no? Los KPI financieros son importantes, que son los ratios, igual los KPIs estratégicos que están amarrados a los KPIs de finanzas, ¿no? Y realmente brindar la información que nos permite efectuar previsiones de su desenvolvimiento en el futuro. Tiene que tener esa capacidad. Ya analizamos el pasado con los balances, porque ¿qué nos dan los balances? Nos da información que pasó, no cómo estamos. Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, por favor. Normalmente en estos escenarios que estamos viviendo en este momento, de inflación, de alzas, es bueno a veces cuando los estudiantes preguntan y dicen, profesor, ¿por qué el Banco Central de Reserva sube la tasa de encaje y los intereses para los préstamos personales o empresariales aumentan? Y eso no nos permite dar un poco de liquidez a la empresa.
¿Cuál es el motivo esencial de por qué suben las tasas de encaje en momentos de crisis? Ya, bueno, la tasa de encajes es un mecanismo para que no para restringir liquidez todavía, para variar. Entonces, qué hace el Banco de Reserva? Restringe. ¿El encaje qué es? El depositante va con 100 soles, deposita 100 soles en el banco y esos 100 soles lo reporta al BCR, le dice, perfecto, son 100 soles, 50 lo tienes en garantía en el BCR y tienes solamente 50 para prestar. ¿Ya? Entonces, te dice, con 50 no lo tengo los 100, tengo los 50. Si tuviera los 100, la tasa de interés por ende va a bajar, ¿eh? Entonces, por lo tanto, puedo prestar los 100 y me genera, digamos, una rentabilidad adecuada. Pero al tener la mitad, esos 50 tengo que optimizarlo y por lo tanto tengo que subir el precio al dinero, que es la tasa de interés. ¿Eh? Entonces, porque la política que hacen es una política monetaria para no soltar mucho dinero que genere inflación, para controlar la inflación. ¿Ya? Entonces, menos ajustes son ajustes de política monetaria. No es porque lo quiera, porque si yo lo doy libre albedrío, todo el mundo comienza a pedir préstamos baratos y comienza a generarse movimiento, como dices, pero también se genera inflación. Todo exceso tienes que ser todo calculado. No, uno siempre lo ve por lo que necesita, pero tú tienes que ver siempre el entorno. No puedes ver solamente tu beneficio propio, porque dices, ya, perfecto, acá me beneficié. Pero la sociedad también, tus clientes, todos tienen que beneficiarse. No puede ser solamente tú. Si todo va acorde, perfecto. Vas haciendo todo eso. ¿No? Esa es una de las preguntas clásicas que muchas veces nuestros estudiantes nos pueden hacer en una clase común y corriente. Sí, Sobre todo que hoy el joven estudiante se informa. O sea, hay muchos medios de información, aparte de las redes sociales, la radio, la televisión, las redes mismas, en sus diferentes presentaciones, ya sea Facebook, Instagram, pero este tipo de preguntas clásicas que les preocupa a la gente, porque muchas veces un estudiante te puede decir, sí, profesor, pero yo quiero emprender mi negocio, pero si la tasa de interés para poder emprender mi negocio es alta, yo no voy a tener, si no hay mucha gente que al inicio pues pueda comprarme mis productos, entonces no me va a permitir poder pagar esa deuda que voy a adquirir. Entonces, ¿dónde es que hay el apoyo al microempresario? O sea, si no encuentro la fuente de financiamiento que requiero para mi proyecto. ya. Claro, ya ese es otro tipo de análisis que no tiene nada que ver cómo estoy haciendo las funciones de mi empresa. Por ejemplo, las funciones de la empresa, cómo he venido desenvolviendo es esto. Lo otro es, si hablamos de emprendedurismo tiene otra óptica, ¿eh? Justo lo que acaba de decir, ¿eh? Hay financiamientos y financiamientos de todo tipo para comenzar, ¿eh? Y como ya se habrá visto, pues los emprendedores acá en el Perú se quejan un montón, porque cualquier persona que emprende cree que solamente con emprender y tener buenas intenciones y voluntad ya logró iniciar y que todo, ese es el paternalismo, y todos debemos ayudarlos, o sea, el Estado que debe ser el principal que debe ayudarlos, ¿eh? Si es que quiere motivar y tener una política de emprendedurismo en el Perú, tiene que el Estado apoyar para poder ellos, y no solamente apoyarlos en darles dinero, sino que educarlos, capacitarlos y estar al lado hasta que sepan caminar. Porque primero, como cualquier hijo, si quieren ayuda de un papá, la ayuda del papá es como si tú tienes tu hijo de 1 año, le puedes decir, ya ahí tienes para comer, ¿sabes? ¿Sabe comer? No sabe comer, tienes que darle comer en la boca. Ya anda, tienes todo, puedes tener, pero no saben, están gateando, están comenzando, ¿no? Entonces, eso es lo que falla en la política para emprender. No solamente es así como decir, yo ya voy a emprender y empiezo. Cuando eres un emprendedor así, eres un bebé. Imagínate, es una analogía, una metáfora del niño. Eres un bebé. Salvo que ya
tú quieras emprender, digamos, con una mentalidad empresarial, que tengas uno de 10 años o que sabes que a caminar, pero te faltan algunas cosas. Y esas son las preguntas, por ejemplo. Porque ellos todavía no entienden por qué no es negocio, porque están pensando como bebé, que necesitan un papá que les ayude, que les dé una... Porque la mentalidad y la idiosincrasia del Perú es así. ¿Ya? Están esperando ayuda, 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 ayuda. En Estados Unidos un emprendimiento, por eso se llama el país de las oportunidades y el milagro americano, porque ahí emprendes y todo da. ¿Mm? Porque tienen otro tipo de cultura, nadie está esperando que lo emprendas, ahí vas y la buscas, porque hay un sistema político es diferente que acá. Entonces la gente se queja porque el 90, creo que más del 90% al año están quebrados todos los emprendedores. Están quebrados porque piensan como, usando la metáfora del niño, del bebé, están todavía como bebés gateando. Es imposible que pueda, no sabe ni comer siquiera, y va a pretender de frente querer correr, ir a muchas cosas. ¿Sí? Eso a veces es cruel decirlo, pero así es. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para apoyarlo? Educarlo, acompañarlo, hacerlo caminar. Inclusive también hay emprendedores ya con bastante mentalidad, pero es como nuevamente regresando a la vida de una persona. Cuando una persona tiene una salud desquebrajada, tienes que ayudarlo a rehabilitarse. ¿Eh? Tienes que ayudarlo, acompañarlo hasta que nuevamente vuelva a caminar y correr. Que también es otro caso, ¿no? Te vas al otro extremo, ¿no? O a sufrir un accidente, una quiebra o algo. Es lo mismo, es una analogía. La salud siempre es una analogía para las empresas, porque eso es lo que sucede en una empresa, la salud. Entonces nosotros los alumnos creen que solamente por tener una idea va a surgir. Lo que se tiene que hacer es darle las competencias a esos alumnos de muchas cosas. Mirar el mundo, mirar el sector, mirar cómo se mueven las competencias, y para plantear un nuevo modelo de negocio, si ese investigar, por ejemplo, es una de las características importantes que siempre le digo a las personas. Si tú ya sabes que ese modelo existe, y tú crees que has descubierto la pólvora, pues, y piensas todavía ganar con eso, sin dinero, sin capital, ve primero quiénes han descubierto la pólvora y cómo están, en qué nivel, y tú tienes que empezar de ese nivel para arriba. No puedes pretender empezar desde abajo y competir con ese tipo de personas. Entonces, por eso, restaurantes abren un montón, y sigo siendo cruel todavía, porque cocinas bien en tu casa, no crees que vas a ir a cocinar muy bien en un restaurante para que todo el mundo lo pruebe. Entonces, todo tiene sus momentos, sus escalas, y eso tienen que tener en cuenta los alumnos, los pequeños empresarios, los grandes emprendedores, ¿sí? Y los que tienen éxito son los que realmente tienen un modelo de negocios que los comentan, ustedes se enseñan en la academia, cuáles han sido exitosos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente su modelo de negocio es el que maneja la pauta. Y así empezaron todos. Los ejemplos de Apple, de BlackBerry, todos empezaron así, con modelos de negocios que tal vez lo descubrieron en otro sector, lo aplicaron en otro y resultó. O aplicaron por su curiosidad, también resultó. No, vieron que no había en el mundo, resultaron. ¿No? Todo eso, el actual, por ejemplo, multimillonario que está, ya se me olvidó, Eric Musk, creo, de Tesla, también fue el primero. Entonces, ese tipo, o imagínate también todos los famosos emprendedurismos que hay en Europa y en Estados Unidos. También hay otro lado, estamos hablando de Perú obviamente, pero miren también el lado internacional, los unicornios, los famosos unicornios que quieren imitar siempre. Los unicornios ya dejaron de ser unicornios porque ¿de dónde parten? La cultura en el mundo es de mercado de valores. Ahí la gente invierte, porque hay una política de inversión fuerte, porque dicen ya 10 años, esta es una buena idea, que obviamente en un año, 2 años no. 10 años podrá perder esa empresa, pero ya en 10 años lo voy a ver. Y ustedes pueden ver las cotizaciones de esos nuevos emprendimientos que los chinos, los inversionistas fuertes, chinos, rusos o árabes, van ingresando dinero a esas compañías que van creciendo, cuando ya llega a los 10 años y ya vieron que no hay futuro, cierran el caño
y la empresa se desploma. Ese es otro estilo, por ejemplo, a nivel mundial, ¿no? Son emprendedurismos que tienen un buen modelo de negocio que mucha gente cree e invierte. Pero estamos en el Perú, que es al revés. Acá quieres y nadie te ayuda. O sea, al no ayudarte, tenemos que tener otra visión, no quejarnos, tener otra manera de entrar a emprender. No estar quejándonos porque no nos dan una tasa de interés alta. Por ejemplo, la tasa de interés que tanto me habla, que siempre es como tú dices, una pregunta recurrente. Si un negocio te da el efectivo para pagarlo, no te interesa la tasa de interés. Porque a veces se evalúa la tasa de interés, que es muy caro, 60%, con eso trabajo para el banco. Bueno, pero está generando tu flujo de caja, pues vamos a hablar del flujo de caja más adelante. Si el flujo de caja te da efectivo, no interesa la tasa de interés. ¿Te da para pagarlo? Te da, porque el que manda es el flujo de caja. El resto no manda. El flujo de caja es el que manda. Entonces, esa perspectiva tienen que dar a los alumnos de análisis para que puedan emprender, para que puedan motivarse a emprender de una manera distinta a la que están haciendo, ¿eh? Porque actualmente están haciendo lo que muy básica y los resultados se ven a leguas, ¿eh? Ya no hablar porque hay algunos inversionistas que sí tienen buena visión y lo hacen, pues. Por ejemplo, uno de los que nos ha ayudado en el Perú, en el sector, es Gastón Acurio, por ejemplo. Gastón Acurio lo ha tenido tan clara que ahora su caso de estudio de Gastón Acurio lo estudias en Harvard, ¿no? Su caso. Entonces, casos académicos lo estudias en todo el mundo ya. ¿Cómo generó un clúster gastronómico en el Perú? Lo hizo competitivo a un sector que estaba venido a menos, ¿no? Utilizando el branding, marca, muchas cosas más. Entonces, él fue un emprendedor a un nivel distinto, pero como dijo, empezó, vio la competencia y empezó desde ahí, igual que todos, para arriba. Y con un modelo de negocios distinto y funcionó. Y no solamente para él, sino para todos los que estuvieron en esa línea, ¿eh? Entonces, eso es emprender, por ejemplo, ¿no? No necesariamente a estar buscando y tocando puertas de apoyo, ¿no? Entonces, eso es un poco, no sé si lo habrá respondido Hugo. Sí, claro, muchísimas gracias. Sigamos un poco revisando lo que es el empresarial, el análisis financiero, como les decía, ¿eh? La capacidad de brindar información para poder proyectarnos al futuro, ¿no? Ya que más, ya el análisis financiero y los estados financieros. ¿Cómo es que la empresa ha utilizado sus recursos? Eso lo va a brindar. Ha crecido mis activos, mi rentabilidad, mi liquidez, mi solvencia, la eficiencia, que sí, es lo que estaba hablándoles en el balance, ¿no? Un poco de cómo es que la empresa ha utilizado los recursos. Tengo que ver de un año a otro cómo la empresa ha utilizado. ¿He crecido? ¿O he disminuido mis activos? ¿Por qué lo ha hecho? No sé, las decisiones, pues es la del análisis, ¿no? Tengo que analizarlo, ¿no? Problemas también familiares, porque acá en el Perú la mayormente son empresas familiares, ¿no? Casi el 80%. En Estados Unidos es 5% familiares y el 80% de todos. Acá es creo que 95% familiares y el 5% de todos, o sea, al revés, ¿no? Es diferente la estructura societaria. Entonces, ¿cuál es la capacidad de cumplir con sus obligaciones futuras? Hay que saber, tengo la capacidad para cubrirlos o no. Y lo que siempre les dije del inicio, actualmente estamos en una crisis de valor. ¿Generamos valor o no generamos valor? Y esa es una pregunta que debe hacerse la mediana, la gran empresa. Yo podría preguntar a muchas empresas, inclusive a cualquier universidad que ustedes están trabajando, ¿cuánto es su valor financieramente? Y no tienen la respuesta, ¿eh? Porque normalmente muy pocas la tienen, ¿eh? Porque todo se valoriza. Estamos en los negocios, todo tiene un valor. Y si tengo que ver el valor que actual tiene mi empresa contra el valor del año pasado y con el valor que espero para el futuro. Y para lo cual tengo que gestionar mis inputs de valor. Por ejemplo, mis inputs de valor
Ustedes, cualquier sector, hablando de mediana o gran empresa, tengo que ver inclusive mis productos si me generan valor o no me generan valor. ¿Qué quiere generar? ¿Qué significa generar valor? Generarme ingresos, flujos. Si no me generan flujos, no me generan valor. Entonces, uno, más adelante vamos a ver, lo miden por la parte contable, que es lo mínimo que deben hacerlo, ¿no? Pero lo que deben evaluar son flujos, no utilidades contables. Eso no sirve. Eso es cualquier análisis, no así de sencillo es. ¿Eh? Es solamente para determinar otras cosas menos valor, ¿no? Sigamos en los análisis de financieros, estados financieros. Ya les dije, de los análisis financieros, tipo de negocio, sector. Y hablando un poco de los alumnos, ya que me hizo la pregunta Hugo, ¿eh? De que las tendencias mundiales, que están bien informados, por ejemplo, también. Eso es el tipo, cuando está bien informado de las tendencias, ellos seguramente vienen y te hablan de la crisis rusa, te hablan de todas las crisis que pueden haber, las que van a existir todavía, supongo, los jóvenes, ¿no? Están bien metidos, ¿no? Pero lo que debe hacer nuevamente un emprendedor no solamente hablar de la cultura general, porque esa es cultura general, y tú no lo trasladas a números, y tú no la trasladas en blanco y negro a números, todo solamente son cuentos, como se dice, ¿no? Entonces, muchos pueden contarme cuentos, ¿no? Cómo está el mundo, cómo está acá. Tengo que trasladarlo a números. ¿Me afecta o no me afecta? ¿Qué aspectos de mi empresa me afecta? Es que estoy en una empresa. Si voy a emprender, si yo ingreso en este sector, ¿este mercado me afectará? Ya, perfecto. ¿Cuál es tu expectativa? Ahí comienzo. Un número. Ponle un número, aunque sea pequeño. De ahí te vas a dar cuenta la triste realidad o lo que tú has logrado. El número que puse, no lo cumplí. El número que hice, no lo hice. ¿Por qué? Porque pensé, hice, calculé mal. Eso es la realidad. Entonces, también muchos de los emprendedores hablan, emprenden, se alucinan, conversan con la familia, vienen elevados, conversan con los amigos, con otros que les ha ido bien y vienen con las ganas, las pilas puestas, como se dice, pero con ningún plan de negocios, modelo de negocios y menos proyecciones financieras. Entonces, pasa un año y comienzan a decir, no, que el Estado no nos apoya, las tasas de interés están por las puras, perdón, los financiamientos están por las puras, los bonos no sirven. ¿Por qué? Porque no analizaron. Porque solamente analizaron lo superficial, no lo pusieron en números. Y a veces no lo ponen porque saben ya y por internamente que les va a ir mal, pero no lo quieren porque tienen una esperanza, como se dice, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Y a veces los emprendedores empiezan con esa premisa, que la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, cuando pase el año, ya no tienen empresa, están endeudados y todavía se pelean con la familia, llegaron a esa situación, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Y enseñar a los alumnos ese tema, ¿eh? Que no todo es fácil, ¿eh? Algunos obviamente sí les ha ligado, como siempre les digo, algunos sí nacieron con la estrella, pero como se dice algunos, y contados con la mano. Y todos estamos en la mayoría, porque si el que sabe finanzas, pues como finanzas, o el que sabe muchos de otros sectores, pues por lo que sé, fuese multimillonario, ¿eh? Pero no es así, ¿eh? Esto es cuestión de trabajo y esfuerzo, y hay que juntar las piezas para hacer cosas. Si quieres ser empresario, quieres dedicarte a hacer empresa, ¿ya? Entonces, ese es, en nuestras facultades de empresarial, ese es el espíritu o lo que tenemos que transmitir a los alumnos si quieren ser emprendedores, ¿no? Que no solamente nos basemos en cultura general, sino en poner números a todos, ¿no? Y la valorización ya mediana y gran empresa, mediana, pequeña, tirando ya para mediana, o ya entrando a mediana también, valorizar su empresa, valorizar siempre su empresa, ver y análisis y análisis y análisis, que ya vienen a ser finanzas avanzadas, ¿eh? Pero de todas maneras, siempre hay que tener ese número, ¿no? Perfecto, hay todos los números, todos los años, no solamente las utilidades,
Los bancos también pues, solamente ven utilidades y a veces no el valor. Y puedes salvar empresas por decirle que tiene el valor y financiame para que me falte tengo estos problemas que me están trabando, estos cuellos de botella, financiame para lograr ese valor que yo he estimado. Entonces, los bancos te creen, te financian y lo logras. Pero a veces no tienes valor y vas a los bancos y le dices, sí, quiero que me apoyes para tener más valor, digamos, y al final del año tu valor decrece porque te has engañado tú y has sido engañado a los bancos, has puesto en garantía todo tu patrimonio y al final terminas perdiendo, ¿no? Entonces, así es la cruda realidad siempre y así sucede. A veces el sector te ayuda con los flujos, porque estás en un sector muy, digamos, muy bueno, o muy condescendiente, o muy dadivoso, ¿no? Entonces, te ayuda, ¿no? Puedes seguir adelante cometiendo errores, ¿no? Porque te va a ayudar el sector. Pero cuando se acabe, o cuando entre más competencia, y la torta quiera repartirse en más tajadas, ya te va a doler. Y ahí sí duele, y ahí hay que ser competitivo, ¿no? Tenemos que hacerlo. Y eso es lo que nos puede poner muchas cosas en perspectiva, ¿no? Existen cuatro tipos de análisis o 3 tipos de análisis, digamos, rápido. Análisis vertical y horizontal, los ratios de liquidez, actividad, eficiencia, cobertura, solvencia, rentabilidad, mercado, ¿no? Y la comparación de los indicadores con la industria, que es el benchmarking. Por ejemplo, la comparación de los indicadores de la industria es bien difícil de encontrar, ¿no? Pero ya se está acá en el Perú construyendo, hay algunos indicadores de la industria, o hay estudios. Desgraciadamente esos estudios no llegan para la mayoría, pero sí para la mediana y gran empresa que pueden comprarlos, y hay. Vas juntando esos indicadores de las industrias. A veces de los sectores también claves, también puedes obtener. Por lo menos te puedes comparar a nivel mundial también. También son válidos si eres una empresa grande. Si no hay estadística, porque no hay competencia en el Perú, o mediana empresa que no hay en el Perú, te comparas con empresas similares en el mundo, haces un benchmarking y te dices, estoy en los mismos ratios, tengo la misma estructura, me estoy yendo por el camino correcto, o ahí voy, ahí estamos analizando. Ese benchmark tampoco se usa mucho, por ejemplo, ¿no? La cual debe usarse. A veces se toma tiempo en conseguir la información más que en el análisis es rápido, que solamente comprar un ratio, ¿no? Estados Unidos es rápido porque tienes información de todo tipo, pero acá no. Este análisis, como les dije, la capacidad de generar valor. ¿Qué nivel de ventas he venido teniendo durante estos últimos meses, durante estos últimos años? ¿Qué posibilidades de crecimiento tengo? Soy exportador, como les decía, ¿qué mercados debo ir? ¿Cómo están esos mercados? ¿Qué les afecta? ¿Son mis clientes? Tengo que estar pendiente. ¿Hay posibilidad de crecimiento? No hay competencia que viene de Chile, de otros países, ¿no? Hay que estar pendientes en agroindustria. Chile es el más cercano. Si tengo de textiles, exportando, tengo que ver si realmente tengo posibilidades de crecer o solamente ya tengo un tope. Ya se está descontinuando ese consumo en Europa, en Estados Unidos, en el país que yo exporto. Hay que ver esa situación, si puedo o no crecer, ¿no? Y si mi nivel de ventas está creciendo. Cuando es local, ¿qué coyuntura local me está afectando? Ya la pandemia afectó muchos a todos, obviamente. Ya pasamos la pandemia, todos estamos en las mismas condiciones y sigo bajando mis ventas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido? Ya el producto que ofrezco o el servicio lo estoy dando muy básico, no he incrementado, me he confiado mucho, ya no tengo presencia más en el mercado, marketing tal vez estuvo muy básico, o lo acostumbré al inicio a mis clientes, una atención muy de excelencia, y como era muy costosa, ya lo bajé a básico, y eso se ve reflejado en las ventas, ¿no? Entonces, todas esas variables también tengo que analizarlas, ¿no? ¿Qué pasó? Los márgenes, mis márgenes operativos son claves, ¿no? Son los claves
porque está bien, puedo tener buenas ventas, pero mi costo. En la parte industrial, por ejemplo, yo asesoraba a una empresa. En la parte industrial normalmente su ratio es del 50% de utilidad, o sea, sobre las ventas, o sea, su utilidad bruta. Tenía empresas industriales con prácticamente margen del 10%, pues eso no te cubre ni, ya para qué voy a analizar ya los gastos operativos ni administrativos, directorios, asesores, todo ya no alcanza, ¿eh? Muy poco. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? En un caso, es por la industrial, por ejemplo, me acuerdo, era por las penalidades, por no cumplir a tiempo los pedidos. Y como eran grandes, firmaban también castigos grandes también, ¿no? Y tenían que a veces una obra que era al inicio comenzabas con un margen del 50% bruto, terminabas con un 90% prácticamente de costo y un margen de 10%, o más todavía, inclusive hasta pérdida, ¿no? Y en gran empresa, pues las pérdidas no son un milloncito, ¿no? Son varios millones. ¿Y quién lo paga? Financiamiento, todas esas cosas, ¿no? Esos temas, ¿no? Bueno, los esquemas de depreciación últimamente se tiene que evaluar porque ahora hay depreciación acelerada. Se puede optar por eso si quieres ganancias a corto plazo. Lo aceleras, o si no quieres una más a mediano plazo, también cambias tu depreciación distinta. O cómo lo están llevando, ¿no? Tienes que ver, ¿no? Y las inversiones, que es otra parte importante para el crecimiento de cualquier organización, ¿no? Las inversiones en activo fijo y capital de trabajo. Capital de trabajo estructural. Tú cuando incrementas, cuando haces un programa para incrementar las ventas, necesitas un capital de trabajo adicional. Ya tu capital de trabajo actual tiene su tope para el tope de ventas que tienes. Pero si tú piensas crecer más, tienes que aumentar tu capital de trabajo. Si no, ¿cómo vas a poder crecer? Unos quieren crecer con lo mismo. Y los nuevos clientes generan nuevos costos, nuevas cosas, nuevos requerimientos, los cuales, si no los tienes, vas a comenzar, como se dice, nuevamente. Lo poco que tienes que estaba bien distribuido, la vas a malograr, como se dice, porque al querer crecer más, ese mismo capital de trabajo lo vas a querer ajustar para todos, repartirlo para todos, y por lo tanto, te desequilibra todo tu esquema empresarial, y después dices, pero íbamos bien, pero te olvidaste financiar el capital de trabajo para tu famoso incremento de ventas, ¿no? Que al final, y puede haber incrementado de golpe en un año, como les dije, puede incrementar hasta 20-30% más tus ventas, pero a costa de dar un mal servicio, porque no puedes ya no tienes capital de trabajo para brindarle, ni inversiones para poder sostener esa calidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega el siguiente año, baja, ¿sí? Eso es un poco lo de las inversiones que se tiene que hacer, ¿no? Que se tiene que evaluar. Bueno, el análisis vertical es para facilita la comparación de los resultados obtenidos en el año. ¿Qué se hace en el vertical? Si en el año tienes una estructura de activo, el 100% es el activo, ¿qué porcentaje es el caja y bancos, inventarios, cuentas por cobrar? Y dices en función al activo, el 20% es efectivo. Entonces ahí te preocupas mucho. O el que más debe tener si es industrial es el activo fijo. Bueno, el neto, si es ya una maquinaria antigua, también hay que analizarlo, porque es una maquinaria antigua, ¿cómo pues vas a poder ver ese tema de inversiones si tu activo es muy bajo también? Entonces, todo es análisis. El horizontal es de un año para otro, ¿cuáles son las partidas más importantes? El endeudamiento, puede ser las cuentas por pagar, de un año a otro, en función del total de pasivo y patrimonio, o solamente en el pasivo puedes analizarlo también, pero el total del pasivo y patrimonio, si el año pasado lo tenía las deudas en el 20%, 30%, el otro año subió al 40%, el siguiente año subió al 70%, al 80%, en lugar de bajar está creciendo y mis ventas están igual y mis activos están igual, ¿dónde estoy llevando? En gasto corriente. ¿Qué pasó? Entonces, algo anda mal, ¿eh?
Entonces, eso también hace el análisis fundamental. Lo vamos analizando año a año, la tendencia, cómo va cambiando. Lo otro, voy usando cuál es lo más importante, cuál es el peso relativo más importante dentro de una misma estructura del año, ¿no? Dentro de los activos o el activo o el pasivo con el patrimonio. Lo vamos analizando ese tema, ¿no? Las decisiones que tomas hoy sirven para obtener resultados en el corto o largo plazo. De ese análisis que haces en tu organización, vas a decir, invierto, crezco, o lo que tú creas conveniente, pero lo tienes que poner en números, como les digo. Me gustaría haberlo hecho un taller, pero el taller es muy amplio porque ahí sí hay preguntas y todo, y los Exceles, para que aprendan, no es el que lo haga yo, sino que lo hagan ustedes también. Ahí sí nos demoraríamos muchísimo más, porque las finanzas sin números también medio aburrido. Los números son espectaculares. Pero como este es un tema casi para que vean el panorama, tal vez por ahí ya lo conozcan mucho de los temas que estoy hablando, pero siempre hay algo nuevo que nos escapa y que pueda aportar en algo para ustedes. Entonces las decisiones que tomas hoy sirven para obtener resultados en el corto plazo o largo plazo. Entonces todo depende de un buen análisis para tener los resultados. Cuando vino la crisis de la pandemia, ¿qué se hizo? ¿Qué decidieron algunos? Dependiendo, recuerden ustedes, desde casos emblemáticos de San Antonio, que cambió el giro de panadería a bodegas así inmediatamente para mantener sus empleados y mantener su posicionamiento, lo hizo. Otros cerraron, otros reestructuraron, otros cambiaron de negocio. Esas son las decisiones, ¿no?, que se tienen que tomar. Y a algunos les salió bien y a otros no. Pero se toma decisiones. Y como les decía, finanzas y contabilidad. La perspectiva contable es la histórica, lo que acabo de decir, todo lo que ustedes me han traído de la empresa, balance, estado financiero, cambio de patrimonio neto, flujo de efectivo, es la perspectiva contable, es la histórica. ¿Y qué es la perspectiva financiera? Es el futuro. De acá para adelante es finanzas. Todo para atrás es historia, es contabilidad. La contabilidad es un registro histórico, es una fuente de indicadores, de cómo he venido, es mi pulso, es mi... Así cuando ustedes, por eso decía, el sector médico está lleno de ejemplos, ¿no? Cuando ustedes llegan al médico, al doctor, el doctor les pide cómo va tu colesterol, tus triglicéridos, tu presión, bueno, igualito es, ¿no? Y eso, la presión y todo uno tiene que tomar, tómate 10 días y vemos, entonces tomas 10 días y vas con la historia, mira, este es mi historial de glucosa, de triglicéridos, los análisis, todo, ya, en función de eso, hasta como la salud, ya, hagamos esto, ¿estás bien o estás mal? Idéntico es la empresa. Las finanzas son los flujos futuros. La contabilidad no es igual a flujos, como les venía diciendo, ¿no? La contabilidad no refleja riesgo, porque ya pasó. Solamente evalúas lo que hiciste y lo que pasó. La contabilidad no te refleja el costo de los accionistas, o sea, su WACC, su costo de oportunidad. No consideran el valor del tiempo en el dinero. La contabilidad te muestra un valor hace 10 años, valores corrientes, igual que actualmente, ¿no? Valor tal, listo. No hay nada que analizar, no hay el dinero, no interesa inflación, no interesa nada. Solamente ves números. ¿Pero qué es las finanzas? Las finanzas se ve de otra manera, de otra óptica. Se evalúa el riesgo. ¿Qué pasaría si? Responde esas preguntas. ¿Qué pasaría si no se cumplen los presupuestos? ¿Qué pasaría si yo planteé 5 años el horizonte, o 10 años, y se me amplió de 5 a 10, o al revés, de 10 a 5, se me redujo? ¿Recuperaré mi inversión? ¿Gané dinero? ¿No gané? Eso no lo hace la contabilidad.
¿Cuánto es mi saldo, mi valor actual neto? ¿Cuánto gané? Ese es otro de los que logra la valorización de empresas. Es lo que hace las finanzas. Por lo tanto, utilidades son un concepto contable y el flujo de caja son movimientos reales de efectivo. Los movimientos reales de efectivo son lo que maneja la empresa. En una empresa, ¿ya? Se ve de todo, ¿eh? Ustedes dicen, en una empresa existe de todo. Todo alrededor de una empresa, excelente. Todo importa. Todas las áreas importan. Sabemos que todas las áreas importan, ¿ya? Y dentro de toda la empresa está finanzas. Pero si lo vemos de una óptica, si no hay finanzas, no hay empresa. Así de sencillo. Pueden sacar el resto menos la finanzas y comercial, ¿no? Son con las dos. Pero finanzas, no hay empresa. ¿Por qué finanzas? Es importante. Porque finanzas gestiona el dinero. Gestiona la sangre para que viva la empresa, como se dice. Y sin sangre no vive una persona. Y sin dinero no vive una empresa. Entonces, las finanzas es sumamente importante, ¿no? La importancia del flujo de caja. El flujo de caja se proyecta a futuro, ¿no? Se da a conocer la rentabilidad que puede tener un negocio, ¿no? La utilidad, como les decía, no se puede calcular a partir del estado de resultados, sino puesto que lo importante que el inversionista es retirar del negocio sin afectar su funcionamiento. A veces todo el mundo dice, ya hay utilidades en la empresa, ya quiero retirar mis utilidades. No, pues financieramente tengo que evaluar cuánto de esas utilidades que generaron la empresa te puedo dar. Todavía me dicen algunos inversionistas o accionistas de la empresa, me dicen, pero ¿cómo que no puedo retirar de mi propia empresa que lo he creado? Yo, no, pues no puedo retirar, porque si lo retiras, quiero tu empresa, ya para el otro año no vas a retirar ni siquiera nada. Entonces, veremos cuánto puedes retirar. Eso lo puedes evaluar también con el flujo de caja. Si yo voy a retirar una carta importante, que como les dije, se va a capital de trabajo, se van a inversiones futuras que para poder crecer, entonces voy a ver si puedo seguir vivo proyectando mi flujo de caja. Si puedo seguir vivo con el flujo de caja, no hay ningún problema, ¿eh? Entonces, ¿qué viene a ser el flujo de caja? En la coordinación de los ingresos y egresos de caja. Una coordinación estrecha de mis ingresos con mis egresos. O sea, debo calzar mínimo, como se dice en el punto de equilibrio, mínimo, por lo menos, para eso, ¿no? Y las empresas quiebran porque no pueden pagar sus pasivos, no porque hayan acumulado pérdidas. Puedes tener pérdidas que, como les dije, son contables. Pero cuando ya no puedes pagar tus pasivos, y todavía muy continuamente, obviamente que vas a quebrar, porque no tienes, cada vez te estás quedando con menos sangre, ya no puedes vivir, y ya poco a poco vas desmayando y vas quebrando. Entonces, ese es otro de los aspectos importantes del flujo de caja, ¿eh? Del flujo de caja. Después de esto, yo quiero conversar con todas las preguntas que me hagan. Este es un tema muy, digamos, macro, para ir viendo esto, ¿no? Indica si una compañía puede pagar, como le dije, sus pasivos, el flujo de caja. El flujo de efectivo o de caja fluctúa de un día para otro, depende de la estacionalidad. Por ejemplo, las universidades o colegios no tienen ingresos a veces unas temporadas del año, ¿no? Creo que es enero y febrero, ¿no? Ya esa es saben, pero tienen costos, ¿no? Entonces, cómo lo financian también tiene que ver, ¿no? También tenemos que ver compras grandes de mercaderías, dependiendo del sector, si va a ser escaso. Por ejemplo, en el sector cervecero, cerveza artesanal, por ejemplo, el lúpulo ahorita actualmente no hay para fabricarlo, ¿no? Está escaso, tienes que comprarlo de Bélgica. Entonces, es mejor comprar. Tengo la capacidad para comprar 2, 3 meses. Uno dice, sí, hay que comprar 3 meses. Perfecto, podemos comprar 3 meses. Tienes cómo almacenarlo, tienes
los almacenes adecuados para realizarlo o no. Entonces, si no lo tienes, no lo hagas, ¿no? Porque vamos a perderlo. Entonces son compras también, y también otra, necesito inventario porque demora mucho. Imagínense ahora, pues, y yo en mi empresa dependo de mucha mercadería, digamos, de importación china. Ustedes saben que Shanghái ha estado cerrado, creo que al 100% paralizado un mes, creo, ¿no? ¿Y cuánto están demorando las entregas? Un montón. Hay una cola inmensa allá en Shanghái. Parados los buques para que vengan toditos los productos. Entonces, si cuando pueda, compraré para que no me suceda lo mismo, pero ya las cosas van cambiando. El sistema de software, por ejemplo, muchos de los repuestos para los equipos no existen actualmente porque ya se agotaron todos los stocks, ¿no? Entonces, también lo voy a poder ir construyendo mi flujo de caja, lo voy a ir determinando, ¿no? Los pagos de pasivo también puede ser mensual, semestral o anualmente. Si no me da mi caja para pagarlo mensual, lo negocio de financiamiento semestral o anual. Igual con mis proveedores, como les dije, tengo que ir calzando con las ventas al crédito y las ventas y pagos al crédito con los proveedores, ¿sí? Para que vaya calzando. Hay negocios que a veces son muy, como dicen, muy dadivosos, ¿no? A veces el cliente, el mismo cliente te financia para que lo puedas atender. Pero eso sucede en muy pocas empresas, en muy pocos casos. Y tu rentabilidad es infinita porque no aportan nada, te lo financian todo, te pagan el 100%, adelantado, tú lo fabricas, tú lo entregas y cobras prácticamente financiado todo. Prácticamente esas son características muy sui generis, ¿no? Las inversiones en planta y equipo obviamente no son uniformes, ¿no? Todas las empresas necesitan inversiones y mantenimiento, sea de servicios, sean industriales, sean comerciales. No puedes seguir con la misma silla toda la vida, ni con la misma línea de producción toda la vida. Todo va variando, todo va cambiando y tienes que estar a tono del mundo. Por ejemplo, actualmente los robots son súper menos costosos que todo un ejército para textilería, ¿eh? Y eso es la gran diferencia de los costos cuando vienen, como dicen, prendas de China, prendas. ¿Por qué? Porque un robot hace todo lo que puede hacer un ejército de personas. Esa es la realidad a veces ahora. Entonces, también hay cierre de fábricas, no solamente por vacaciones, ese es el tema de algunos sectores, pero hay fábricas, instituciones, que todos se van también. Entonces, tenemos que ver cómo afecta mi flujo de caja, ¿eh? Todo afecta bastante, un poco. Eso se ve cuando lo voy construyendo el flujo de caja. En el flujo de caja, conforme lo voy construyendo, ustedes se van dando cuenta de todos estos aspectos, ¿no? El pago de las ratificaciones también. Ya tengo que proyectarlo. ¿Ya? Si es para julio, ya todas las empresas ya saben cuánto necesitan para julio y cuánto necesitan para diciembre y cuánta caja tienen que tener, ¿no? No ya en julio mismo se van a comenzar a hacerlo, ya pues además y entonces cuando comienzas a hacerlo el mismo mes o en las mismas circunstancias, no puedes hacer eso, tienes que pedir un financiamiento y ahí es donde vas corriendo al banco a pedir un sobregiro y el sobregiro es como una tarjeta de crédito, ¿no? En la tarjeta de crédito personal, por ejemplo, te cobran 80%, a los más, a los que tienen mejor tasa, 50%, porque son emergencias, y un sobregiro cuesta igual, son emergencias. Puedes tener una tasa como empresa, digamos, que es súper corporativa, una empresa mediana, puedes tener tasas del 10, del 5, y si vas por una emergencia de esas, te cobran 20, 30, 5 o 6 veces más de tu costo normal de tu dinero, ¿no? Entonces también todo tengo que proyectarlo para que no esté corriendo a apagar el incendio con costos más caros. Y eso afecta también mi flujo de caja y el estrés de todos los que trabajan dentro de la organización, ¿no?
podemos hacer pronósticos a corto plazo, a mediano y largo. Corto plazo podemos hacerlo por semana. El comercio, por ejemplo, lo tiene que hacer por semana. No el diario del comercio, sino el sector comercio, el sector servicio, dependiendo de qué servicio se está brindando. También semanal, quincenal. Tengo que estar proyectándome porque construcción, por ejemplo, la costumbre en construcción es que todos los fines de semana se tiene que pagar planilla. Entonces, tengo que ver ese tema de proyectarlo, ¿no? De pagar la planilla o no pagar la planilla. Entonces, ese también es parte importante del flujo de caja. Si no tengo los recursos para pagar, entonces tengo que estar semanal haciéndome el flujo de caja. Hay requerimientos de insumos, hay requerimientos de muchos materiales y temas que hay que presupuestar. Porque el sábado viene y el trabajador solamente viene a cobrar. Y nos dice, este es tu problema, empresa, tú me contrataste, tú me pagas. Entonces, tengo que estar todas las semanas sabiendo que yo soy contratista, que soy empresa, y tengo el financiamiento adecuado, y ahí estar yendo con el banco a pedir la línea, o estar cobrando a la empresa si soy subcontratista, y así. O en contratos, dependiendo de cómo se maneje, tengo que estar pendiente de eso. Mediano plazo es un poco, digamos, ya un poco más tranquilo, lo podemos pronosticar también, a ver, a grandes rasgos, qué me puede pasar en este año, a 2 años, un poco para ver, porque dentro del año puedo tener bajadas y subidas, porque eso es estacional, ¿no? Y si realmente, si hay una bajada muy importante en un mes, lo puedo cubrir con un sobregiro, y puedo pasar a ese bache y nuevamente al siguiente mes lo vuelvo a pagar, por lo tanto, pero al final de año veo que mi resumen sí voy a poder cumplir con todas mis obligaciones en función a mis ingresos. En largo plazo, cuando ya necesito ver un poco el tema de inversiones, proyectar mis inversiones y a largo plazo van a ser recuperadas, puedo pagarlos, ¿no? Puedo retribuirlos, ¿no? Tengo que también pronosticarlo de esa manera, ¿eh? Eso es ya un poco de análisis también a largo plazo, ¿no? Los pronósticos de caja son muy importantes para eso, ¿no? Y ahí viene obviamente en el análisis, cuando hago ya flujos de caja, se comienza a hacer, digamos, los análisis de sensibilidad, y ahí comenzamos como se dice, ponernos en el campo de las finanzas, que es maravilloso y alucinante evaluar estas cosas. Y uno se va dando cuenta con los análisis que hace de sensibilidad, de escenarios, qué pasaría si. Y hay muchas variables, como ustedes pueden ver, que podemos evaluar, ¿no? Desde que si me falla un proveedor, hasta mi estrategia de recursos humanos, que también lo puedo poner en números, y muchas otras cosas más que lo puedo sensibilizar a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, el de corto. Entonces, espera, siempre tengo un cliente que me paga semanal, me paga los viernes para pagar mi planilla. ¿Qué pasa si un día no me lo paga? Me dice, no he podido, el lunes te lo pago. ¿Y qué hago con los trabajadores? Si ya estoy en el sector mucho tiempo, los trabajadores entenderán, por una vez, ya una semana, el lunes, perfecto. En 2 semanas, si hace lo mismo, cuando comienza ya, o se van, y algunos todavía se van y te demandan. Te genera más problemas de caja, más temas coyunturales que no debes permitirlo, ¿no? Entonces, hay que tener evaluación siempre. Finanzas es evaluación constante. Finanzas es estar manejando escenarios y sensibilidad de variables constantemente. Obviamente que uno a veces lo confunde finanzas con manejo solamente de tesorería, ¿eh? Es parte de las finanzas, porque las finanzas es el que maneja el dinero, pero para manejar el dinero tienes que evaluar cómo manejarlo el dinero, analizarlo cómo manejar el dinero. De ahí ya viene la tesorería, que son los pagos y todos, las cobranzas y pagos, ¿no? Que es el mínimo que es lo que tiene que hacer finanzas, porque es el que administra el dinero, es el responsable del dinero. Después, ¿qué se ha inventado actualmente ahora?
para tanto análisis del sector, se han inventado hace tiempo ya los RPs. Los RPs de gestión te facilitan y te agilizan y mejoran estas tareas que permiten tomar decisiones de manera oportuna y rápida. ¿Qué hace un RP? Un RP hace todo lo que hace finanzas en cada área de la empresa. Hace, digamos, temas de recursos humanos. Un RP te centra el módulo de recursos humanos, porque RP es un software de gestión. Ingresas todo el módulo de recursos humanos, todo el de logística. Ya no tienes que estar las órdenes de compra, bueno, todos los números que te genera logística, recursos humanos, comercial, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, manejo de tus patrimonios, tus activos, lo gestiona este RP. ¿Y dónde lo centraliza? Lo centraliza en contabilidad. ¿Y qué hacemos con el RP? Solamente pedimos de frente lo que acabo de decirles, ¿sí? Le pedimos el balance, el estado de resultados, el cambio de patrimonio neto, ¿no? Y flujo de efectivo. Ahora, dependiendo de cada RP, nos dará reportes. Puede haber RPs que nos da todos los reportes de una vez, ¿no? Ya no necesito, dame los ratios, le digo, de tal año, y me da los ratios que yo les he alimentado a este RP. Me puede sacar el estado de todo lo que yo le voy pidiendo, cruzando información. Entonces me ayuda, me facilita las cosas de información para comenzar a proyectarme para el futuro. Como les dije, el RP es contabilidad, es el pasado, es la historia, pero es una historia bien contada, como se dice. La historia real, actual, un RP me tiene que brindar una información actual, entonces precisa, para que yo pueda proyectar hacia el futuro. Entonces, eso es lo que me ayuda ahora este tipo de software, ¿no? Ya para que el análisis lo haga de manera más precisa. Y la reportería es importante. Más detallado o conforme, dependiendo de mis necesidades empresariales, TRP me va a ayudar muchísimo, 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 muchísimo. ¿No? Entonces, este es otro de los componentes claves ahora en una organización. Si una organización ya de mediana para grande, inclusive pequeñas, como les dije, desde la microempresa tiene que estar acostumbrado a hacer sus balances y todos los resultados. De la mediana a grande ya todo, y de la mediana a grande utilizar un RP desde el inicio, porque estamos en un futuro. ¿Qué se viene en el futuro? ¿No? En el futuro puedes decir, pero no lo necesito todavía, puede decir una empresa, digamos, mediana o pequeña, no necesito un sistema de gestión, pero si todo se está trabajando ya prácticamente virtual, en la nube, todo, estoy yendo contra la corriente, quiero desperdiciar mi tiempo todavía haciendo trabajos a mano, como se dice, contables, no optimizando mis recursos. Y esto es un RP, te ayuda a optimizar tus recursos. Entonces, eso te ayuda a tener esa información que yo necesito oportuna para tomar decisiones. Me alcanzan a mí de tal fecha, y de esa fecha yo parto en finanzas para el futuro y tomo decisiones. Entonces, lo analizo y proyecto. Y la proyección es mi flujo de caja, en base a muchos presupuestos. El flujo de caja, como les dije, finanzas va a presupuestar las ventas, las compras, los costos, los gastos administrativos, los gastos de ventas, los gastos de producción, todo proyecta, hasta los impuestos se proyectan, todo, para poder determinar mis flujos a futuro. Y con la información que me ha dado el RP, digo, ¿va o no va? ¿O qué decisión tomar? O el empresario dice, necesito hacer un nuevo producto. ¿Cuánto necesitamos de dinero? Déjame revisar. ¿Tenemos la capacidad para endeudarnos más? También déjame ver cómo vamos en el endeudamiento. Puede que mis ratios estén muy elevados en endeudamiento. Puede que tenga 60% de ningún banco, nadie me lo va a prestar, ¿no? Los ratios y la reportería son importantísimos, no solamente por el RP. Los ratios son importantes para gestionar las empresas y para evaluar el desempeño de la empresa. Por ejemplo, un ratio que siempre ha sido importante y muy poco lo conocen o lo toman en cuenta es la rotación del activo, ¿no? Entonces,
Cuando más rotas el activo total, más eficiente eres como gerente o como CEO. Si tú tienes 1 millón de activos y vendes, imagínate, 10, lo estoy rotando 10 veces. Soy eficiente. Tengo un activo de 100 millones y vendo 50, ni llego a rotarlo una vez ni siquiera. Entonces estoy muy grande para mis ventas. Cuando más rote, como cualquier negocio, mis activos, estoy haciendo el buen uso de todos mis recursos. Entonces es un ratio para medir la eficiencia, que tenemos que tenerlo en cuenta. Un ratio clave, al margen de los clásicos de rentabilidad, del ROA, del ROE, del ROS, ¿sí? Del ROA, rentabilidad del activo, rentabilidad del patrimonio, o rentabilidad sobre las ventas, que son las clásicas, ¿sí? ¿Cuánto gano sobre mis ventas? Que es el ROS. Mi utilidad neta sobre mi activo, cuánto es, y el ROE sobre mi patrimonio, mi utilidad neta sobre mi patrimonio, ¿cuál es? Que son los clásicos que evalúan los bancos, los clásicos que hablas, que vas y con eso, mi ROE, mi ROA, no. Pero lo cual se olvidan también. El valor de la empresa. El valor de la empresa se olvida. ¿Y qué involucra un valor de la empresa? Que tienes que determinar el costo de oportunidad de capital del inversionista. ¿Y cuál es el costo de oportunidad de capital del inversionista? ¿Cómo se llega a determinar un costo de oportunidad de capital? Obteniendo un costo ponderado. ¿Y cómo obtengo? De las fuentes que me financian a toda mi organización. Pero ¿cómo? ¿Y qué expectativas tengo de mi capital? Puede que para obtener el WACC o ese costo promedio ponderado de capital, puede que el capitalista dice, mira, por mi aporte de capital, yo quiero ganar 20% anual, ¿no? Porque en mi negocio que yo he estado acá, siempre he ganado 20. Y revender mi dinero, 20. Por lo menos su dinero es 20. Entonces, perfecto. Vamos a ver qué es lo que se hace. Y los ratios, como les digo, el WACC, por ejemplo, ya, no lo sé a nivel mundial, perdón, a nivel local, cómo obtener un inversionista no sabe cuánto es su costo de capital, por ejemplo. Dice, ya tengo acá empresas años, no sé cuánto será mi costo, pero el costo de capital es del inversionista, no sé. O sea, hay que determinarlo. Hay metodologías también para determinar el costo de capital del accionista. Hay metodologías para determinar el WACC, que es el costo por promedio ponderado de capital, ¿no? Para que me sirva para descontar mis flujos, para poder determinar mi valor de la empresa, que es un indicador clave en cualquier organización, y lo cual no todos lo están enseñando, no todos le toman la debida importancia, más le toman la importancia a los estados financieros, a los estados resultados, como les dije, a lo histórico. Como se dice, lo histórico ya pasó. ¿Qué quieren? Para adelante se mide. Y también en el funcionamiento de los ratios, ¿qué podemos ver en los ratios también? Los ratios podemos ver, por ejemplo, a veces dicen, ¿por qué te endeudas? Mejor con mi capital, tengo capital propio. Entonces, ¿por qué a veces las empresas se endeudan? Porque el endeudamiento me hace más rentable en mi ROE, ¿no? Me vuelvo más rentable con mi ROE. ¿Por qué? Porque si ese financiamiento me va a servir para generar más ventas, más flujo, más todo, entonces mi patrimonio sigue siendo el mismo. ¿Qué era el patrimonio? Capital social, ¿no? Reservas y resultados acumulados, ¿no? Entonces, como va a crecer con financiamiento, va a crecer mis operaciones, por ende va a crecer mis utilidades, y esas utilidades solamente lo voy a medir conforme a mi patrimonio. Mi patrimonio no va a crecer, porque ya me endeudé. Entonces, por lo tanto, el endeudamiento me ha servido para ser más rentable. Entonces, a veces dice el inversionista, yo pongo mi dinero, perfecto, pongo mi dinero, cuando yo evalúe tus utilidades puedes haber ganado lo mismo, pero tengo que evaluarlo en función a tu nueva también capital social que es ingresado a la empresa, que es el doble. Entonces, mi ratio, tal vez mi rentabilidad va a ser menor, pero sí, con financiamiento soy rentable y sin financiamiento no soy rentable. Así son las cosas, pues. Justamente el dinero de terceros es mejor, pero siempre bien administrado. Es más rentable con dinero de otros, como se dice, ¿eh? Entonces, las razones, los ratios son muy importantes. Y en un RP tenemos que saber alimentarlo
para que también nos den estos ratios claves para gestión. Por ejemplo, estamos acostumbrados a los ratios claves que ustedes escuchan: liquidez, liquidez ácida, lo que ya vienen estudiándose desde la época, desde que hay, yo vengo leyendo esos libros ya del año 50, creo, de los antiguos. Yo no soy tan viejo, pero he tenido libros antiguos de finanzas y dice lo mismo hablando. Pero nosotros tenemos que ya buscar, por ejemplo, el ratio del Dupont para ver la velocidad, la capitalización de capitales, todo. Son ratios distintos. El mercado, por ejemplo, ¿no? Ratios de mercado. También no evaluamos ratios de mercado, porque no le tomamos los KPIs financieros que son dentro de los ratios de mercado. Tampoco enseñamos lo básico. Y con lo básico ya no estamos en un mundo diferente, porque hay, como estamos en una economía hiperglobalizada, ya hay una competencia también hiper. Entonces tenemos que diferenciarnos, saber qué evaluar, saber leer entre líneas para poder tomar decisiones, manejarnos esos ratios. Y un RP tiene que ayudarnos también a que nos brinden esos ratios. Otros ratios claves son de operación, ¿no? Periodo promedio de pago, periodo promedio de cobranza, ¿no? Son claves, ¿no? ¿Cuánto tiempo me demoro para poder calzar? Como les dije, si yo vendo con crédito a 30 días y al proveedor le pago en 15, ahí nada más ya estoy perdiendo. Ya mi periodo promedio de pago es 15 y mi periodo de cobranza es 30, entonces tengo un déficit que necesito capital para financiar esos 15 días. ¿No? También necesito dinero. ¿De dónde? Inclusive hasta los descuentos, las promociones, todo cuesta. El dinero cuesta. Como les dije, la empresa es todo, pero sin finanzas no es nada. Una organización, ¿no? Pueden hacerlo. Y cuando estamos en crisis, el área financiera tiene el control, ¿no? Siempre, acuérdense eso, en crisis, el que toma la batuta es el CEO y finanzas. O el CEO hace como asistente financiero y es el que tome control, porque en crisis, el que sabe manejar el dinero, sabe mantener la empresa. No hay otra. El resto de áreas tienen que apoyar nada más al área o las estrategias de finanzas. Y bueno, yo quería más que nada comentar todo esto en función de todo un poco de la experiencia que tengo en consultoría, más que nada, en varios sectores. Quería brindarles estas cosas que me han pasado en muchos sectores, en muchas empresas de diferentes tamaños, diferentes sectores, de más pequeñito hasta empresas muy grandes, ¿no? Inversiones y todo, ¿no? Entonces, y valorizado marcas, valorizo empresas, valorizo marcas, y sé cuánto importante es. Y también el análisis del entorno, saber ubicarse en las tendencias actuales para poder saber aterrizar en nuestra organización. ¿Dónde estamos en ese? Somos tal vez un granito de arena, pero ¿dónde estamos con ese granito de arena? ¿En qué sector estamos? ¿En qué parte del planeta? Y si vamos a seguir captando más, ¿no? Entonces ahora yo quisiera, si es que hay preguntas, discusiones, casos, a tomarme estos últimos 15 minutos a resolverlos de todo tipo, ¿no? Muy bien, a las personas que quisieran hacer alguna consulta, por favor. Bueno, con el debido respeto a los presentes, pero en mi tierra decimos una frase que dice, o entendí todo o no entendí nada. Muy bien, vamos a hacer una pregunta, profesor Walter. Dime. En relación a la parte financiera, cuando nosotros, por ejemplo, estamos en un proyecto, en un plan de negocio, justo acá tengo mi docente de planes de negocio, ¿Ya? y justamente entramos a la parte financiera, que es la parte neurálgica, ¿no? La parte de mercado suena bonita, hay demanda, hay mercado. La parte de ingeniería, la parte estructural, la parte organizativa, pues es fácil de plantearla con los procesos. Pero
Uno de los clásicos errores que muchas veces encontramos en un plan de negocio es que yo llego a la parte financiera, establezco bien los costos, puedo establecer bien los costos, pero no evalúo bien el mercado. Y cuando hago los corridos de los flujos de caja, encuentro que el error no está en la estructura de costos, el error está en el análisis de mercado y la proyección de ventas. ¿Qué hacer en estos casos para poder mejorar esta parte en el análisis del mercado en un plan de negocios? Bueno, tú mismo prácticamente has dado la respuesta, ¿eh? Tú estás en la parte académica, y lo que deben incidir es en el análisis del mercado, pero no solamente en el análisis cualitativo. Como ya les había comentado, no todo, las historias son muy bonitas. Yo también hemos contado cómo va el slow globalization, ¿no? Cómo está la tendencia actual, cómo se están moviendo los bloques, cómo se está moviendo todo, pero tiene que haber números al costado, ¿eh? Y los números al costado tienen que, cuando hacen los estudios de mercado, tienen que acostumbrarlos a que todo tienen que ir cuantificándolo. Normalmente un estudio de mercado, dependiendo de la estrategia que sigas, si lo haces con datos secundarios, por lo menos ver el tamaño de la demanda, si el tamaño de la oferta y comenzar un poco de economía también. En el estudio de mercado entra bastantes cosas, ¿eh? Análisis de precios, todo. Entonces, ahondar, yo creo que hacer la parte económica, economía, antes de entrar a saber, entender, para lograr la parte, digamos, entender la parte económica para poder entender la parte financiera. Tú ves que es un mercado, dices, bien grande, los competidores tienen, digamos, toda la... Por ejemplo, hay muchos errores. Mercado de 100, los competidores atienden a 99, y en el 1 que falta para atender hay 1000, y tú quieres ser el 1001. Entonces, ahí nada más puedes ver que ya no funciona. Pero ¿cómo se dan eso cuenta? Justo enseñándoles, ahondando en economía, el tema de mercado, más que lo que están ahondando actualmente. Debe haber un curso de macroeconomía, ahí deben ahondar ese tema de mercado. Y cuando van a planes de negocios, o a estudio de mercado, perdón, a marketing, en marketing o estudio de mercado, ¿cómo se llama el curso? No lo sé. Incidir que cuando hacen los análisis cualitativos, tengan una proyección de ingresos. Olvídense de los costos, solamente de ingresos, de demanda, determinar la demanda, las ventas, el precio, que son lo importante en un estudio de mercado, y acostumbrarse. Y cuando ya llegan ustedes a finanzas, con la visión macroeconómica, con la visión de siempre poner los precios, la metodología, las funciones, están acostumbrando e incidir más en esos cursos académicos, como en la parte académica, en esos dos temas. Yo creo que cuando van a llegar a la parte financiera, ya van a llegar sesgados que tienen que hacerlo de esa manera el presupuesto. Porque si no, van a seguir teniendo los problemas reiteradamente cada rato, ¿no? Porque no hay esa cultura. Y la cultura, la responsabilidad de la parte académica. Cultura académica, que les enseñe economía, les enseñe marketing, con los números que les permita, que les dice, si está bien calculado, ya el resto lo pone costos, lo pone finanzas. Los costos, todo lo pone el resto para ver si va a haber. Y también hay algunos que creen que hay mucho mercado sin tener el sustento adecuado, que es la parte cualitativa, que obviamente ya a veces no tiene nada que ver con el problema, ya es una percepción que lo han hecho mal, ¿eh? Mucho, como les dije en el emprendedurismo, a veces creen que porque al amigo le fue bien, o a los amigos les está yendo bien, o a la familia le va bien, tú también te va a ir bien, y ya eres dueño del mundo, tú vas a conquistarlo, ¿no? Y también han hecho un análisis exhaustivo, ¿no? La investigación siempre es importante. Y con esos dos, creo, es una recomendación, porque si no va a haber el mismo problema, siempre. Siempre van a tener ese problema del mercado de negocios. Siempre. Ese es mi punto de vista. Muy bien, si hubiera una pregunta adicional por parte de los profesores que nos acompañan el día de hoy, pueden activar su micro, por favor, si fueran tan amables. Y si no hubiera, pues agradecerles a cada uno de ustedes
por habernos acompañado el día de hoy en esta charla de análisis financiero. Como ya lo expresó el profesor Walter, vamos a ver la posibilidad de armar un taller en la práctica para poder realizar todos estos análisis que día a día tenemos que mejorar. Profesor Walter, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y agradecerle y reiterar el agradecimiento a nuestras autoridades de nuestra Casa de Estudio de la Universidad Señor Recipán por haber compartido sus conocimientos con todo el equipo docente, parte del equipo docente de la Facultad de Ciencias Empresariales, y agradecer también la participación de la doctora Carla Reyes y su equipo de la Escuela de Administración que nos acompañó el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora Carla, la veo presente en la reunión. Agradecerle a usted, a sus docentes, por estar también en el taller. Agradecer al profesor Luis Valareso, al profesor Edwin Ramírez García, al profesor Abraham García, que lo veo que se retiró, Irene Rangel, Carlos Carmona, un gusto verlo, maestro. Y decirles que todo aporte, todo conocimiento siempre es bienvenido y nos ayuda a mejorar. Muchísimas gracias, damos por concluida la sesión. No se olviden de llenar la encuesta de satisfacción, por favor, que es importante para el área de desarrollo académico. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, muy buenas noches con todos. Gracias, profesor Walter. Gracias, muchas gracias a todos por su presencia. Gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Gracias.